Bueno, pues les doy la bienvenida nuevamente. Hoy estamos a 8 de febrero de 2025 y vamos a ver el tema 14 de nuestro libro de curso básico de Biblia, que es el misterio pascual de Jesús. Es parte de la unidad 3 y pues para comenzar nuestra clase vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, Señor, te queremos dar gracias nuevamente por permitirnos estar aquí. Te damos gracias por permitirnos conocerte con cada clase un poco mejor. Te pedimos nos des tu espíritu de verdad y de luz para entender el mensaje, entender a tu Hijo Jesús, que Él por voluntad propia y siguiendo la misión que tú le diste, quiso mostrarnos tu rostro y cumplió tu misión incluso aunque eso lo llevó a dar la vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este misterio pascual de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender que debemos de acompañar a tu Hijo en este camino de conversión, escuchar sus enseñanzas. Te pedimos que nuestra vida sea una muestra de ese reino de Dios que tu Hijo predicó entre todas las personas que nos rodean, a todas las personas que vemos durante nuestro día a día. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros de tu Hijo Jesús. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Te damos en ofrenda esta hora y media de clase. Tómala, acéptala y te la ofrecemos con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Ah, comparto pantalla. Bien. Entonces el tema de hoy es el misterio pascual de Jesús y vamos a empezar con la lectura inicial. Les voy a pedir a dos de ustedes de Biblias diferentes. El texto que vamos a leer hoy como lectura inicial es Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 36. Repito, Juan 12, del 20 al 36. Para que los que quieran leer. Leo la primera. Sí, por favor, gracias. Discurso de Jesús por la muerte hacia la glorificación. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por eso he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido de mí, sino por vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, ataré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente le replicó, la escritura nos dice que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, todavía os queda un poco de luz. Caminad mientras tenéis luz antes de que os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no se sabe a dónde va, mientras hay luz. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Esto dijo Jesús y se fue y se escondió de ellos. Gracias, Altagracia. ¿Alguien más? Nada más tu Biblia es la de Didaje, ¿verdad? Sí, es eso. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra Biblia, por favor? Que haga esta lectura. Yo tengo Juan Ujú. 12 del 20 al 36, ¿verdad? Correcto, Mariel, gracias. Es la Biblia latinoamericana. Muy bien. También un cierto de número de griegos, de los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era el Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí, que escucharon la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les contestó, todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Después se fue y ya no se dejó ver más. Muy bien, muchas gracias. Quisiera escuchar también un poquito sus reflexiones acerca de este texto que acabamos de leer. ¿Qué, qué, qué reflexiones tienen a la luz de este texto? Pues yo en el texto em, viene, bueno, a mí una de las palabras, justamente le estaba diciendo a mis alumnos que más me gusta de la Biblia, es siempre la idea del grano y de cómo Ujú, hay que sembrar. Esta idea que es una constante en cada uno de los evangelios, de repente va saliendo siempre otra vez. Y le ujú, digo que una de las enseñanzas que nos da la Biblia es que lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. ujú, Entonces, si sembramos poco, cosechamos poco, y si sembramos mucho, pues vamos a sembrar mucho. Y entonces eh, vuelve a esta idea aquí del grano, ujú, de cómo nosotros pues debemos de sembrar para que tengamos este fruto y cómo nuestras ideas y nuestro trabajo y nuestras acciones se convierten en este fruto. Y, y bueno, pues la relación que dice Jesús de que somos nosotros los que
los que eventualmente vamos a ser llamados Ujú. y que debemos de hacer esta cosecha. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una reflexión que quiera compartir de la lectura? De hecho, es una lectura que trata varios temas. A Mariel le llamó la atención la parte del grano de trigo, perdón. ¿A alguien más le Eh, llamó? Ajá. en esta, Jesús empieza ya a anunciar o está anunciando cómo va a ser su partida, su muerte, y se pone de manifiesto que Dios es su Padre, que Dios está con él. Ujú. Los que quisieron ver y escuchar, pues sí escucharon la voz de Dios. Los que no, pues dicen, ay, era un trueno. O sea, Ok, sí, cierto. no lo aceptaban, ¿verdad? O sea, Correcto. Muy buena observación, no lo había visto. Excelente. ¿Una más? ¿Una persona más? ¿Una de ustedes? Tengo una duda. Sí. Aquí en mi Biblia dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Así es correcto, pero si muere porque lo siembran, no, o sea, porque comienza a dar fruto. Bueno, esto es muy importante porque lo que está hablando Jesús es de su pasión y de su muerte. Entonces está preparando a sus discípulos para su muerte. Les está diciendo que su muerte es necesaria porque sin esa muerte no va a poder cumplir su misión. Nuestros pecados, la salvación del hombre no puede darse sin el sacrificio de Jesús. Entonces nos está preparando. Ese es el mensaje que quiere darle Jesús a sus discípulos. Él es el grano Bueno, de yo en lo trigo, final, sí, perdón. en lo final entiendo que mientras tengamos vida, aún y las personas que ya están más mayores que nosotros, como que mientras tengamos vida hay esperanza para seguir, donde dice que es la luz. Ah, sí, claro. Esa parte de la luz, de hecho, les está diciendo también, ahí en ese mensaje, también les está diciendo, la luz es Él. Entonces ya les está diciendo que van a tener poco camino con Él acompañándolos. Sí, entonces también eh, es otro aviso, también la luz y el poco tiempo que queda de la luz y que viene la oscuridad es también un aviso de que hay que estar con Jesús, porque Él es la luz. ¿Sí? También habla por ahí el texto eh, como decía Patti, de la glorificación. Esa voz que se oye de que yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar es parte de lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. Es así muy importante. Y bueno, el otro tema que yo descarto también es que si alguien quiere que servirme, que me siga, pero correrá la misma suerte que yo. ¿Sí? Entonces, los que seguimos a Jesús, pues también nos está diciendo que nuestro camino no va a ser fácil. Este, casi nos está diciendo que tenemos que morir como Él. Y pues no tanto significa que nosotros muramos como Él, sino que nos sacrifiquemos como Él en beneficio de los más necesitados. Es lo que Él quiere, que amemos a nuestros prójimos, a nuestro prójimo, especialmente a los que están más necesitados, los pobres, las viudas, los enfermos, los presos. Entonces hay mucha reflexión en esto. Como dato así adicional, un poquito fuera del tema, por ahí no sé si les llamó la atención una frase que dice Jesús. Déjame ver, la encuentro aquí. Eh, cuando dice, me encuentro profundamente angustiado, pero ¿qué es lo que puedo decir? Padre, líbrame de esta hora. ¿Les suena algo ese texto? ¿No lo han oído en otro evangelio, en algún otro momento o algo similar? En la hora del Cuando está ya en Getsemaní, la cruz. cuando está orando. Correcto, en el huerto de Getsemaní.
En otros evangelios, en el huerto de Getsemaní, hoy escuchamos a Jesús mientras está en oración con el Padre, aparte de mí este cáliz, en otros evangelios lo dice, etc. Aquí en el caso del evangelio de Juan, no hay en el relato de la pasión oración en el huerto. De alguna manera, Juan, eso que pasó en el huerto lo está poniendo aquí ahorita. Él, por el mensaje que quiere darnos en su evangelio y en cuanto al misterio pascual, esta parte la saca de eso y lo pone ahorita, ¿sí? Eso es nada más así como un comentario para que vayan observando. De hecho, hoy vamos a ver algunas diferencias de la narración del misterio pascual por evangelio. En el último curso, el del tercer año, se ve con más profundidad estas diferencias de los evangelios en cuanto al misterio pascual. Se van a ver con más profundidad. Hoy los vamos a ver así como que muy por encimita y muy rápido. Pero a final de cuentas, cada evangelista nos está dando una narración de los hechos de los que ellos fueron testigos o de los hechos que ellos escucharon, pero con un propósito. Entonces ellos tienen esa libertad de agregar, de quitar, de omitir, de modificar, cambiar el orden de las cosas para darle sentido al mensaje que ellos quieren transmitir, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso les pongo un ejemplo de lo que sucede en el Evangelio de Juan y este texto que en otros evangelios aparece más aparece más bien en la oración del huerto. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Los objetivos de este tema. Vamos a descubrir el amor de Jesús, que siempre en cumplimiento de la voluntad de su Padre y por el amor que nos tiene, como les decía, especialmente con los marginados, y por llevar este mensaje y cumplir la misión del Padre, entra en conflicto con los poderosos. Los poderosos de ese tiempo, pues era el poder político, el poder religioso principalmente. Ya sabemos que el pueblo judío es muy centrado en su religión y la política está muy centrada en su religión. Entonces el poder político y religioso está muy concentrado. Y Jesús, por cumplir su misión y dedicarse principalmente a los marginados, entra en un conflicto con este poder y este poder lo condena a muerte. Yo creo que esto es lo más importante, es entender que Jesús acepta voluntariamente y de manera libre morir y morir por nosotros. Es una misión que le da el Padre, pero Él está en la libertad de aceptarla o rechazarla. Lo vemos aquí con lo que acaba de decir esto de la oración del huerto, pero él sabiendo las consecuencias, aún así, Él decide continuar por este camino y cumplir su misión. Y vamos a ver lo que también les destacaba de este texto, esta resurrección de Jesús, pues es la glorificación del Padre hacia su propio Hijo por haber cumplido su misión y es una glorificación por toda la entrega que él hizo. Esos son los dos mensajes principales de este tema. Y vamos a empezar analizando el camino de Jesús. El camino de Jesús hacia su misterio pascual. ¿En qué consistió este camino? Como les decía hace rato, es un camino que él eligió. Y este camino que él eligió implica la renuncia a los bienes materiales, a la fama y el poder. Ya vimos cómo fue su vida el tema pasado. Vimos cómo él nace en un ambiente muy humilde, vive siempre entre los más pobres, entre los marginados, muy alejado del concepto de Mesías que esperaban los judíos. Este camino lo escoge de manera desinteresada. Perdón, vamos a leer estas citas, por favor, si me van ayudando. Mateo 4, versículos del 1 al 11. ¿Quién quiere ayudarme con esta lectura, por favor? Aquí la tengo.
Por favor, gracias. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Bueno, pues aquí vemos cómo renuncia Jesús a los principales enemigos del reino de Dios, que son los bienes materiales, la fama y el poder. Y bueno, vemos ahora cómo también escoge este camino de entrega desinteresada. Vamos a leer esta cita, por favor. ¿Alguien más que quiera leer? Lucas 4. Aquí está mal, no es del 16 al 12, ahorita les digo cuál es. Del 16 al 22, perdón. Lucas 4 del 16 al 22. Lo tengo. Por favor, Tere. Llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Después enrolló el libro y se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban, ¿no es el hijo de José? Él les dijo, seguramente me recordarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió, Ya, la hasta, verdad, hasta ahí, Tere. ah, Gracias. ok, perdón. No, 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 no pasa nada. Bueno, aquí pues vemos así como dice que se cumple lo que dice la Escritura. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Que por cierto, este texto es muy parecido a uno que vamos a leer más adelante, en el que no sé si recuerdan, Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si Él es el que ha de venir, y Jesús está curando a la gente y todo eso, y vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos escuchan, y bueno, está muy relacionado a este texto de Lucas. Lo vamos a leer más adelante para que pongan atención. Vemos también cómo anuncia los valores del reino. En este caso, esta lectura me la voy a saltar por tiempo. Básicamente, este texto de Mateo 5, del 3 al 10, son las bienaventuranzas.
Entonces, con las bienaventuranzas nos anuncia cuáles son los valores del reino. Igual son valores que se contraponen a los bienes terrenales, ¿no? Que son los bienes materiales, la fama y el poder. Los valores materiales como la fama y el poder. También durante su camino exige una auténtica conversión. Vamos a leer esta cita, por favor. ¿Alguien más que quiera leer Marcos, capítulo 1, versículo 15? Marcos, versículo 1. Yo Por favor, Pat. hablaba de esta forma, el plazo está vencido, el reino de Dios ha llegado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Ok, ¿qué Biblia tienes, Peti? De Latinoamérica. Ok, en mi Biblia, ese mismo texto dice así, fíjense, pongan atención, decía, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, a lo mejor la traducción de la Biblia que yo tengo, que es la Biblia de América, va más en este sentido, se entiende un poquito más que lo que está pidiendo Jesús es una conversión, ¿sí? Realiza milagros en favor de los más débiles. Eh, de hecho, creo que este es el texto. Mateo, si alguien me ayuda, Mateo 11 del 2 al 6. Creo que es cuando... No, no, este no es el de Juan que les decía. Sí, sí es este el de Juan. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a la madre más que a mí, mandó, ay, no me equivoqué, perdón. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O entonces tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedarán limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Muy bien, pues entonces tenemos esta relación entre estos dos textos de Lucas y de Mateo, como les decía. Muy bien, conflictividad de Jesús. Su mensaje, su forma de vivir, su persona, sus acciones, sus palabras lo hacen entrar en conflictividad con el poder. El modo de realizar su misión hace que entre en conflicto con los poderosos de este mundo, quienes le ponen trampas o pretenden quitarle la vida. Vemos diferentes textos en donde los fariseos y los escribas están buscando la manera de condenar a Jesús y lo están nada más revisando y tratando de tenderle trampas para que caiga en violaciones y a la ley de Moisés y entonces poderlo condenar. Entonces hay una conflictividad que causa Jesús por su misión, por su forma de ser, por sus actos y por lo que él dice. Pero es Jesús, esto lo hace en total libertad. Él libre y voluntariamente está dispuesto a continuar con su misión. Vamos a leer Mateo 16, 21 al 23. Un texto muy importante Mateo 16, 21 al 23. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos los que él de, a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día.
Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Este es uno de los textos que siempre me ha causado más impacto. No sé ustedes, ¿qué reflexiones tienen de este texto? Cómo él percibe la intención de lo que le dice el apóstol, porque dice, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. De una manera, pues no sé, hipócrita tal vez, no sé, mañosa, no sé la palabra, pero él le contesta, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Entonces, la intención con la que él estaba diciéndole no era honesta, no era sincera. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Ujú. ¿Alguien más? A mí en lo particular este texto me hace reflexionar mucho porque pues yo veo a Pedro y Pedro quiere mucho a Jesús, entonces él no quiere que se muera. Entonces, pues yo no veo mal la reacción de Pedro, ¿no? Pero Jesús lo reprende y lo reprende muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eso siempre me ha causado a mí mucha eh, confusión. Sí, es la palabra confusión. O sea, si yo me identifico con esa manera de reaccionar de Pedro, ¿por qué Jesús lo regaña de esta forma tan fuerte, ¿no? No sé, eso a ustedes qué les hace pensar. Bueno, pues en algún lugar yo escuché, o sea, apártate porque yo como quiera necesito vivir esta muerte. O sea, no hay opción. Sí, correcto, sí, efectivamente, no hay opción. Y obviamente es algo que escapa al entendimiento de Pedro en ese momento, ¿no? Y no solo de Pedro, de todos los que estaban ahí, pero principalmente de Pedro. Es algo que escapa de su entendimiento, o sea, su maestro, el que ellos ven como Mesías, pues ¿cómo está diciendo eso, que él va a morir? Pero entonces es algo, la explicación o lo que yo reflexiono es precisamente lo que tú acabas de decir, Pati, que a veces el camino de Dios nos hace tomar decisiones fuertes, decisiones complicadas, que a veces estamos distraídos en otras cosas que nos apartan por el camino y pensamos que vamos bien. Pedro pensaba que le estaba haciendo un bien a Jesús al decirle que no lo iba a permitir, cuando en realidad pues iba en contra de la misión de Jesús que aún Pedro no acababa de comprender. Entonces, tener un poquito de docilidad ante pues, la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada momento que nos toque vivir, pues ser dóciles a la voluntad de Dios y del Padre, aunque escape de nuestro entendimiento, es la reflexión que yo tengo. No sé si alguien quiera compartir algo más. Bien. Les decía que este Mesías, como lo entendían los judíos, pues no es un Mesías triunfalista. Es un Mesías que al contrario, en algo que no se entendía, nosotros ya lo entendemos en esta época porque le hemos leído los evangelios y conocemos el catecismo, pues entendemos que este Mesías, Jesús, pues no iba a ser no era un Mesías triunfalista, sino un Mesías doliente que entrega la vida. Y en este sentido quise poner aquí este texto
Si alguien me ayuda a leerlo, particularmente en lo que voy dando la explicación, si alguien quiere buscar Isaías, capítulo 52 versículo 13 al capítulo 53 versículo 12. Más o menos alrededor de los capítulos 49, 50, 51 y 52 de Isaías, que es el tercer Isaías, algo que vamos a ver el próximo año en el Antiguo Testamento. Son textos que nos hablan del siervo de Dios y a veces los textos lo presentan como el siervo doliente. Y son textos impresionantes porque casi casi retratan este misterio pascual de Jesús, tal cual como ocurrió esta pasión, esta muerte de Jesús. Prácticamente estos textos de Isaías lo resaltan, o bueno, los narran casi casi como profecía de lo que va a venir. Entonces, si alguien me ayuda a leer este texto, por favor. Es el cuarto canto del servidor. Sí. Miren lo bien que le irá a mi servidor. Ocupará un alto puesto, seguirá subiendo y se hará famoso. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba desfigurada, que ya no parecía un ser humano. Así también numerosos pueblos se asombrarán y en su presencia los reyes no se atreverán a abrir la boca cuando vean lo que nunca se había visto y observen cosas que nunca se habían oído. Vamos a seguirle hasta el versículo 12 del capítulo 53. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé y a quién se la reveló? Este hombre creció ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido su alma, verá la luz y será colmado. Por su conocimiento, mi siervo justificará a muchos y cargará con todas sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Bueno, ¿Le pues sigo? no, No va. hasta ahí, muchas gracias. Digo, pues el texto habla por sí solo, ¿verdad? A mí me impacta mucho estas narraciones de Isaías, del siervo doliente. Y pues bueno, no sé si alguno de ustedes quiera
decir algo, si ya conocían este texto o no, y qué piensan de él. No, yo no lo conocía. Sí, estos textos de Isaías sí se llegan a escuchar durante las misas dominicales, pero muy, muy recortados. Como bien leíste ahorita, este es el cuarto poema, o sea, hay más que hablan de él, pero digo, este en particular es el que más me impresiona a mí. Y pues bueno, es un resumen de este tema que estamos viendo. Este texto de Isaías resume todo lo que estamos viendo ahorita en cuanto al misterio pascual de Jesús. Es algo muy, muy, muy impactante leerlo en la Biblia desde Isaías y pues los invito, los que no lo conozcan, no lo habían escuchado, más o menos ahí del capítulo 49 de Isaías, y no me acuerdo, Isaías son cincuenta y tantos capítulos, sesenta y tantos capítulos, pero más o menos hasta el 53, creo que aquí termina, con este capítulo 53 terminan estos textos. Sí se los recomiendo leer. Vamos a seguir con el tema. Bueno, como ya vimos en otros textos, Jesús también hace ver a quienes lo siguen, a sus discípulos, a nosotros mismos, que también seremos perseguidos. ¿Sí? Es algo que aceptamos por ser seguidores de Jesús. Y tenemos que ser valientes muchas veces para defender las verdades que nos enseñó Jesús. Bien, ahora sí, ¿en qué consiste la pasión y muerte de Jesús? Cuando hablamos del misterio pascual, que es algo que así se llama el título de este tema, misterio pascual comprende pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesús. ¿Sí? Pasión, muerte, resurrección y glorificación. Ese es el misterio pascual. Ahora, ¿qué acontecimientos forman parte de la pasión y la muerte de Jesús? Digamos, de estos dos puntos del misterio pascual, ¿cuáles son los acontecimientos? Son estos cinco acontecimientos, los vamos a ver ahorita, los vamos a desglosar: la última cena, la oración y el prendimiento, el proceso religioso, el proceso político, el camino al Calvario, la crucifixión, muerte y sepultura. Como conclusión de este camino que vamos a recorrer con Jesús, de su pasión y muerte, vamos a ver que la muerte de Jesús, y hay que decirlo tal cual, fue un asesinato, ¿sí? Esto fue alguien, en este caso, escribas, fariseos, que quisieron matarlo. Y este es un camino de muerte que Jesús aceptó libremente y era la única forma en que Él podía salvarnos, la muerte de una persona, o bueno, en este caso del Hijo de Dios mismo, sin pecado, un hombre sin pecado, asume libremente morir por nosotros y era la única forma de darnos o ofrecernos a nosotros los hombres la salvación. Y vamos a ver, esto se profundiza más en el tercer año, cómo cada evangelista enfatiza algunos aspectos particulares de estos acontecimientos de la pasión y de la muerte. ¿Sí? Por poner un ejemplo, ya les mencioné hace rato, Juan no tiene una oración en el huerto. Jesús es aprendido inmediatamente después de la última cena. En Juan no tenemos esta oración. Y bueno, así cada evangelista va enfatizando ciertos aspectos. Bueno, primer acontecimiento, la última cena. Y aquí les pongo las citas en donde se narra la última cena. Entonces, ¿qué sucede durante la última cena? Bueno, él anuncia que va a ser entregado y que va a ser traicionado por uno de ellos. En esta última cena se instituye la Eucaristía. Esta Eucaristía en la que recordamos, es una memoria de la muerte, de su muerte y resurrección para nosotros. Él con su muerte nos ofrece su cuerpo y su sangre,
significan para nosotros alimento y bebida de salvación. Muerte, su cuerpo y su sangre; resurrección, nuestra salvación. Es alimento y bebida de salvación, eso es nuestra resurrección. Esto significa la Eucaristía y es lo que ocurre en la última cena. Juan, en el caso de Juan, que no sucede en los otros evangelios, Jesús lava los pies a los discípulos. Y bueno, son dos mensajes. En un inicio, Pedro se niega a que su maestro le lave los pies, entonces es un mensaje de dejarnos purificar por él. Y segundo, es un mensaje de que el que quiera servir tiene que servir a los demás, entonces el servicio fraterno. Esto lo destaca Juan. Y también Juan, durante la última cena, nos da el mandamiento del amor, de amarnos los unos a los otros. Si me quieren detener por hacer un comentario o alguna duda o reflexión, me avisan, por favor. Segundo acontecimiento, la oración y el prendimiento. Aquí están las citas de cada evangelista acerca de este acontecimiento. Y aquí vemos a Jesús que expresa esa angustia que lo lleva a sudar gotas de sangre por su próxima muerte, pero a la vez manifiesta algo que es el mensaje principal, la fidelidad a la voluntad del Padre. Se hace acompañar por tres discípulos, los más cercanos a él, y estos tres discípulos le fallan. No fueron capaces de estar con él en oración, vigilantes, y esta es una enseñanza para todos, particularmente a sus apóstoles en este caso, sus obispos, sus sacerdotes, que son los continuadores de la obra de los apóstoles, a estar siempre en oración y a velar para no caer en tentación. ¿Sí? Es un mensaje también para nosotros, pero muy particularmente para sus obispos y sacerdotes. Vemos el siguiente acontecimiento, que es el proceso religioso. Aquí hay que entender que hubo dos procesos que involucraron la muerte de Jesús. El primero de ellos es un proceso religioso en el que las autoridades religiosas judías condenan a Jesús. Aquí vienen los textos y vemos cómo básicamente estos textos lo que nos narran es que primero es Jesús presentado ante Anás y Caifás. Caifás es el sumo sacerdote y Anás es el suegro de Caifás, son las máximas autoridades religiosas judías y hacen esta interrogatorio a Jesús en la noche en la casa no me acuerdo si, creo que es la casa de Anás, creo que es en la casa de Anás. Entonces, es muy inusual que los sumos sacerdotes estén viendo asuntos en sus casas particulares, ¿verdad? Pero aquí, por la importancia que para ellos tenía condenar a Jesús, hacen un interrogatorio de él durante la noche. ¿Por qué durante la noche? Porque el Sanedrín no podía reunirse hasta la mañana siguiente. El Sanedrín no se puede reunir de noche por las reglas judías, tiene que ser de día. Entonces, hasta que se reúne el Sanedrín, pueden hacerle el proceso religioso, pero antes ellos lo quieren interrogar. Mientras lo están interrogando, pues vemos cómo Pedro lo niega tres veces y cómo le da tanto dolor el haberse dado cuenta de esta negación cuando Jesús lo voltea a ver después de la tercera negación. Ya que amanece, se reúne entonces sí el Sanedrín y lo condenan a muerte. El problema es que los judíos no pueden, aunque ellos condenen a muerte, ellos no pueden ejecutar al condenado. Entonces empieza el proceso político. Lo llevan a Pilato, que es el procurador romano, para decirle que él ha sido condenado a muerte y que él lo condene también a muerte. De lo contrario, no, nadie lo puede ejecutar. Lo acusan de sedicioso y de revoltoso. Con esos cargos pretenden que Pilato lo condene. Son cargos que bajo la ley romana
eh, permiten que alguien sea condenado a muerte. Pues bueno, mientras esto está ocurriendo, Judas es acosado por su remordimiento, devuelve las monedas y se quita la vida. Pilato no encuentra culpable a Jesús, se lo envía a Herodes. Herodes, por ser el rey de Galilea, donde había nacido Jesús, se lo manda a él, se quiere evitar el problema de condenarlo. Herodes se lo regresa y Pilato le dice, ¿saben qué? Nosotros no lo encontramos culpable. Los sumos sacerdotes manipulan a la muchedumbre para que empiece a presionar a Pilato y él tratándose de escapar quiere liberarlo por la Pascua judía en el que les permite liberar a uno de los presos y el pueblo, manipulado por los sumos sacerdotes, pide que se libere a Barrabás y se condena a Jesús a muerte. Este es el proceso político. Ya una vez concluido el proceso político y que es condenado a muerte, pues comienza ya lo que es el camino al Calvario, la muerte y su sepultura. Perdón. Aquí están los textos que narran cada uno de estos. Bueno, lo conducen al Calvario, lo azotan obviamente, le ponen la corona de espinas. Este camino al Calvario pues es muy doloroso. Durante el camino Jesús está en tan malas condiciones que le piden ayuda. Bueno, más bien agarran a una persona, Simón de Cirene, para que cargue la cruz en nombre de Jesús, para que finalmente él sea crucificado. Vemos que al pie de la cruz estaban presentes las mujeres que lo seguían y solo uno de sus discípulos, Juan, el discípulo amado. Cuando Jesús muere, ocurren varios fenómenos naturales, terremotos, ruidos, oscuridad. Y uno muy particular, no me acuerdo cuál de los evangelistas lo narra, que es que el templo, el velo del templo se rasga en dos. Cuando veamos el Antiguo Testamento vamos a profundizar un poquito más en cómo era el templo. Eh, Atrás de este velo, aquí hay una imagen del templo y se ve el velo rasgado en dos. A esta parte del templo solo podía entrar el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote y solo una vez al año en la Pascua. Entonces era el lugar más sagrado para los judíos. Y atrás del velo estaba el arca de la alianza, el objeto más sagrado de los judíos, que tenía en su interior las tablas de la ley, el báculo de Aarón, como objetos más sagrados, ¿no? Y pues bueno, esa parte de atrás era la más sagrada. Y cuando muere Jesús, que se rasgue el velo del templo, pues tiene un significado que es el rompimiento de la antigua alianza para dar inicio a la nueva y definitiva alianza. ¿Sí? Con esto es el, concluimos los cuatro momentos o acontecimientos, perdón, los cinco acontecimientos relacionados con la pasión y la muerte de Jesús. ¿Alguna duda hasta aquí? Del velo dice, según el Google, que es Mateo 27 del 51 al 66. Perfecto. Y tiene mucha lógica que sea Mateo, porque es el evangelista que, que le escribe a los judíos. Entonces, para él es muy importante esto del velo para significar precisamente eso. Ya no es la antigua alianza, ahora es una nueva, pues tiene mucho sentido que sea Mateo el que lo narre. Muchas gracias por la aportación, Altagracia. Bien, en su libro, en la página 111, viene este recuadro que viene ahorita en la pantalla, que son las famosas 7 palabras que decimos, o bueno, con las que oramos el Viernes Santo. Y aquí nos vienen cuáles son esas 7 palabras. Mateo y Marcos comparten eh, o sea, de todos los evangelios, en su pasión y en su cruz,
más bien en su cruz, solamente de los cuatro evangelios, solamente se registran 7 veces que Jesús habla mientras está en la cruz. Esas son las famosas 7 palabras. Mateo tiene una y Marcos tiene una, y si se fijan es prácticamente la misma. Mateo lo escribe como Elí, Elí, lema sabachthani, y Marcos como Eloí, Eloí, lema sabachthani. Que ya sabemos significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Lucas tiene 3 de esas frases, y fíjense de estas notas que vienen aquí abajo, lo bonito y que encierra el mensaje que quiere darnos Lucas con su evangelio. Padre, perdónalos, misericordia. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdón de los pecados, misericordia. Y Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Una oración al Padre en el momento culmen de su misión. Entonces Lucas es el evangelio del perdón y de la oración. Y él quiso que la pasión, que Jesús mientras estuviera en la cruz, diera este mensaje de perdón, de misericordia y de oración. ¿Sí? Esto, como ya les he dicho, Lucas después, él escribe también Hechos de los Apóstoles. Y esto tiene en la narración, en los Hechos, cuando Esteban muere. Esteban es el primer mártir de la Iglesia Católica, muere apedreado por orden precisamente de, de San Pablo. Él, Esteban, al morir, pone en orden inverso esto. Primero hace una oración y luego pide misericordia para quienes lo están apedreando. Sí, entonces empieza a ver aquí estas notas tan interesantes para cuando estamos estudiando la Biblia. ¿Sí? También aquí las notas nos dice que la primera frase que dice Lucas en su la primera frase que dice Jesús en el Evangelio de Lucas y la última que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, ambas son frases en que Jesús habla del Padre. Entonces, en Lucas capítulo 2 49 y en Lucas 23 46, primera y última frase de Jesús en este Evangelio, ambas están dirigidas al Padre. Las otras 3 frases de las 7 palabras vienen del Evangelio de Juan. Juan nos dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, dirigiéndose al discípulo amado. Tengo sed y todo se ha cumplido. Y en cuanto a las notas que pone aquí su libro, está muy interesante porque nos dice que Jesús llama a su madre 2 veces como mujer. Una es al inicio de su ministerio público, en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús o el primer signo. Y ahora en la cruz también vuelve a llamar a María, a su madre, como mujer, pero ahora para entregarla como madre de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, mensaje interesante que tiene ahí Juan acerca de María. Y bueno, por otra parte, Juan es el que en su evangelio trata de destacar más de este misterio pascual, la voluntad del Padre. Entonces, para él es muy importante concluir que Jesús grite, todo se ha cumplido, ¿sí? Para confirmar que efectivamente todo este proceso de la pasión y la muerte de Jesús era voluntad del Padre. Y esto es muy importante, esto ya lo deberían tener claro, pero lo subrayamos nuevamente, lo subraya nuevamente su libro. En los diversos casos no se trata de la reproducción exacta de lo que Jesús dijo, sino de las facetas que cada evangelista quiere subrayar de la personalidad tan rica de Jesús. ¿Sí? Entonces, cada evangelista quiere subrayar algo y por eso destaca ciertas cosas, omite ciertas cosas o cambia el orden de las cosas para destacar más el mensaje que ellos nos quieren llevar. ¿Dudas hasta aquí?
El significado de la pasión y de la muerte de Jesús. Dos, dos aspectos válidos para ver el mismo hecho. Por un lado es un asesinato, no fue un accidente, no fue algo que ocurrió casualmente, sino que se debió a la posición que fue creando la persona de Jesús y la actividad y la doctrina de Jesús. Tomando como reserva algo muy importante. Jesús fue asesinado, pero no, esta afirmación no debe de hacernos sentir o darnos sentimientos antisemitas o antijudíos. ¿Sí? La situación de que los judíos hayan matado a Jesús, como incluso el mismo Pedro les reclama en los Hechos de los Apóstoles a los judíos que ellos fueron quienes asesinaron a Jesús, no nos debe de hacer sentir nosotros algún odio hacia los judíos, ¿sí? No fueron ni todos los judíos, solo fueron algunos de ellos, y muchos judíos sí creyeron en Jesús, sobre todo después de su resurrección. Entonces, aunque sea un asesinato, no vamos a encontrar culpables generalizando al pueblo judío. Mucho cuidado con eso. Y por otro lado, es una muerte voluntaria. Jesús sabía muy bien las consecuencias de todo lo que estaba haciendo y sobre todo de cómo lo estaba haciendo. Y él aceptó continuar por ese camino a pesar a pesar de saber de que eso lo iba a llevar hacia la muerte. ¿Sí? Entonces, dos maneras de ver el significado y la pasión de Jesús. Ahora, las perspectivas de cada evangelista. Es esto que les decía al final de la tabla, bueno, aquí es un resumen rápido de cuál es el énfasis que nos da cada evangelista acerca del misterio pascual. En el caso de Marcos, él nos trata de dar un relato que ayude al querigma. ¿Alguien de ustedes ha oído y sabe qué significa esta palabra de querigma? Pues cuando mi hija entró a sus cursos para su confirmación y primera comunión, primero tuvo su curso de querigma, que es iniciación. Ajá, perfecto. Es el primer anuncio. La palabra querigma se puede traducir como el primer anuncio. Entonces, esta es la función principal que quiere darnos Marcos con la forma en que él nos relata el misterio pascual. Que sea un relato fácil de entender, pero profundo y que lleve el mensaje completo de qué es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso Marcos se le conoce como el Evangelio de San Marcos es un evangelio que va muy enfocado a los catecúmenos, a los que apenas están comenzando en la fe. Es un evangelio principalmente enfocado para quienes están conociendo esta fe en Jesús. Por eso es un relato querigmático. Eso no aísla de que Marcos en la parte de la pasión sea muy crudo, muy dramático, ¿sí? Pero el objetivo de él es llevarnos a la confesión de fe. Si alguien me ayuda a leer esta cita, por favor, Marcos 15:39, porque eso resume lo que quiere Marcos con su evangelio. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces, esto lo tiene nada más Marcos, pero este resume lo que quiere Marcos con su evangelio, que todos nos demos cuenta y confesemos y creamos en que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Si un centurión romano se da cuenta de eso, pues es un mensaje para todos nosotros. ¿Sí? San Mateo. Bueno, ya vemos que Mateo es un evangelista que dirige su mensaje a los judíos. Es un relato muy eclesial y muy doctrinal,
Se ayuda mucho de textos del Antiguo Testamento para ayudarnos a construir lo que posteriormente viene siendo la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia cristiana, la iglesia católica. San Lucas, por su parte, es un evangelio que muy, con muchos hechos, muchos lugares, muy cronológico. A eso se refiere con un relato historiográfico. Y nos quiere dar a entender en estos textos de la pasión la inocencia y misericordia de Jesús. La misericordia, como Él, a pesar de estar sufriendo, siente misericordia por quienes lo están haciendo sufrir, pide que se les perdone a quienes lo están haciendo sufrir. En todo momento hace resaltar San Lucas que Jesús es siempre inocente. En los relatos del proceso político y del proceso religioso, San Lucas es muy enfático en la inocencia de Jesús. Y San Lucas nos aporta mucho a nosotros, el Evangelio de San Lucas, porque podemos encontrar personajes dentro de la pasión que pueden representarnos a nosotros, a veces con nuestras actitudes positivas hacia Jesús o nuestras actitudes negativas hacia Jesús. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, de una manera muy rápida con los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, uno positivo y otro negativo hacia Jesús, porque San Lucas quiere que nos reflejemos en estos personajes. Algunas veces somos positivos, algunas veces somos negativos con Jesús. Y San Juan, pues San Juan es un evangelio que trata, exhorta y busca la manera que nos demos cuenta de que Jesús es Jesús en quien total libertad asume esta misión de la muerte para ser glorificado por Dios. Esa es la conclusión de Juan, que Jesús es glorificado por Dios por esta misión que cumple hasta la muerte y lo constituye también rey. ¿Sí? Entonces también eso de que le pregunta a Pilato que si eres rey, pues lo vamos a encontrar aquí precisamente en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, para poner atención a las próximas veces que leamos relatos de la pasión, del misterio pascual de Jesús en general, pues recordemos un poquito cuál es el énfasis que le da cada evangelista a estos hechos. Bien, la glorificación de Jesús. Ya pasamos del misterio pascual, ya vimos lo que es la pasión y la muerte. Ahora del misterio pascual nos falta ver lo que es la glorificación, que viene siendo la resurrección y su ascensión, y lo podemos también complementar con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero en cuanto al misterio pascual, viene siendo la resurrección y la ascensión. ¿Cuáles son los acontecimientos? Bueno, la resurrección de Jesús, es muy importante entender esto porque de repente podemos escuchar discusiones de si Jesús verdaderamente resucitó o no resucitó. Históricamente podemos afirmarle a quien lo niegue que Jesús sí resucitó. Y hay dos tipos de signos que nos indican que Jesús sí resucitó y que están narrados en los evangelios. El primero de ellos, y es el primero que aparece narrado, es un signo negativo. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra es un sepulcro vacío. Por eso se le dice que es así como un signo negativo. El que debía estar dentro del sepulcro no lo está. Está vacío y solamente se ven ahí sus sábanas. Ese es el primer signo. Es un signo histórico que nos confirma que Jesús resucitó. No se lo robaron, no se lo llevaron porque había una guardia romana ahí afuera. ¿Sí? Entonces, no está. Ese es un signo negativo de que sí resucitó. Y los signos positivos de que sí resucitó, pues fueron las apariciones de Jesús. Son varias las que están narradas. Y les voy a pedir también que pongan mucha atención la próxima vez que escuchen textos de las apariciones de Jesús, porque hay dos datos fundamentales de las apariciones de Jesús. Primero,
Él se les hace, se les muestra, por ejemplo, cuando les enseña sus llagas y su costado, les está diciendo, yo soy aquel persona, aquel ser humano, su maestro, yo soy al que crucificaron. Es una manera de decirle, soy el mismo que fue crucificado. Pero por otro lado, en otras apariciones de Jesús, sus discípulos no lo reconocen y caminan con él, conviven con él, platican con él, comen con él y no lo reconocen. Esto nos está queriendo decir que sí es la misma persona que crucificaron, que murió, pero eres alguien, una nueva vida de Jesús, que a veces es difícil de reconocer, sigue siendo la misma persona que murió en la cruz, pero ahora nos cuesta trabajo reconocerlo como discípulos. No es exactamente igual, no es la misma persona que murió en la cruz, es una persona diferente, porque ya no lo reconocemos, al que conocíamos ya no lo reconocemos. Ya lo vamos reconociendo poco a poco. Entonces, son dos datos ahí importantes a tomar en cuenta cuando vemos estas apariciones de Jesús a sus discípulos. Porque nos está dando dos mensajes. Sí es la persona que murió, pero ahora es un nuevo Jesús. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Físicamente era diferente? Físicamente era un humano. O sea, físicamente, imagínate, eres uno de los discípulos de Maús y de repente viene alguien caminando contigo, pues es una persona. O sea, no es un fantasma, no es una persona que destaque así mucho, ¿sí? Porque si no, les hubiera llamado la atención o algo así, ¿no? Entonces, sí es un humano. Jesús está en cuerpo y alma junto a su Padre, o sea, su cuerpo humano está junto a su Padre. Entonces, sí, es una persona humana, ¿sí? Pero diferente. O sea, es diferente, tan diferente que no lo reconocen a pesar de haber convivido con él. Sí, eso es algo así como difícil de entender, pero que nos lleva mucho a reflexionar qué sucede con nosotros y qué sucedió con Jesús durante la resurrección. Bien, entonces ya vemos aquí su resurrección. La ascensión. La ascensión, bueno, cada evangelista lo narra de manera diferente. Particularmente Lucas en capítulos 24, todo el capítulo 24 de Lucas habla de la resurrección y nos muestra cómo Jesús durante ese mismo día de la resurrección se aparece en diversas ocasiones a diferentes personas. Y luego ese mismo día de la resurrección, Jesús asciende al cielo, ¿sí? Por otro lado, Lucas, que también escribe Hechos de los Apóstoles, empieza Hechos de los Apóstoles desde el primer capítulo diciendo que Jesús estuvo 40 días entre sus discípulos después de su resurrección. ¿Cómo es posible que el mismo autor, que en el Evangelio nos dice que el mismo día que él resucitó asciende, empiece la continuación de su libro, que es Hechos de los Apóstoles, diciendo que Jesús estuvo 40 días entre nosotros? Se los pregunto a ustedes, ¿ustedes cuál creen que sea la respuesta o la razón de eso? ¿Qué se imaginan? Bueno, les doy la respuesta. Hechos de los Apóstoles es un libro que narra la primera, o sea, las primeras comunidades cristianas. Digamos que es un libro que narra el nacimiento de la iglesia. Entonces, Lucas, al empezar así su libro de Hechos de los Apóstoles, lo que quiere dar a entender es que, aunque no veamos a Jesús, el Jesús está presente en medio de nosotros, aunque no lo podamos ver siempre. Él está acompañando a su iglesia en este inicio, en este inicio
de la iglesia, de los discípulos ya solos sin su maestro, aunque él no está visiblemente ahí con ellos, él los está acompañando. Ese es el mensaje que quiere dar Lucas con Hechos de los Apóstoles. El inicio de esta comunidad cristiana sigue siendo acompañado por Jesús. Esa es la razón por la que cambia, porque para él no es tan importante el hecho, los hechos cronológicos en este momento, sino simplemente el mensaje que él quiere dar a través de su libro de Hechos de los Apóstoles, es que Jesús sigue presente en medio de sus discípulos, aunque ya no esté visiblemente ahí. ¿Sí? Pero también luego viene el envío del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí hay dos aspectos diferentes. Juan, por ejemplo, envía en el Evangelio de Juan, Jesús se les aparece en medio a sus discípulos y les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. En cambio, Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos narra que este envío del Espíritu Santo viene 50 días después, en el tiempo de Pentecostés. ¿Sí? Son mensajes que quieren dar cada uno diferente, los evangelistas, pero sobre lo mismo, sobre las mismas verdades. ¿Se entiende entonces esto que les estoy diciendo de estos acontecimientos de resurrección y ascensión de Jesús, su glorificación? Entonces, sí ascendió luego, luego, o no, eso no me quedó. O sea, sí se quedó los 40 días, pero como quiera lo veían en el cielo, Lo o que quiero no, no. decir es que no es importante si fueron 40 días o si sí fue el mismo día, sino el mensaje. Ok, ¿Sí? ok. El mensaje que nos quiere dar Lucas en Hechos de los Apóstoles es que Jesús sigue con nosotros. ¿Sí? Si ascendió el mismo día de la resurrección, ascendió el mismo día de la resurrección, si es que eso fue. Pero si después dice que estuvo 40 días, es porque él quiere decir que Jesús todavía está en medio de sus discípulos. Ya, ¿Sí? ok, gracias. Es muy importante también, por qué Lucas pone, porque es el único evangelio que lo hace, la ascensión el mismo día que la resurrección, porque él quiere relacionar las dos cosas, la resurrección y la ascensión, con una sola cosa, la glorificación. ¿Sí? Esa es la razón por la que para él es el mismo hecho. Para él es el mismo hecho la resurrección y la ascensión. Los otros evangelistas narran las apariciones y se da a entender que ocurrió durante varios días, pero Lucas no. Lucas sí quiere cerrar ascensión con resurrección como un solo hecho que significa la glorificación. ¿Ok? Bien, ahora sí, ¿qué significa glorificación de Jesús? La muerte de Jesús no ha sido un fracaso, sino un paso a la vida. Vamos a hacer esta lectura rápida, Hechos 2:36, porque ya tenemos el tiempo encima. Hechos 2, versículo 36. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. No hay más que decir. Estas son palabras de Pedro hablándole a los judíos. No tengan duda, tengan la plena seguridad, todos ustedes, que Dios ha constituido como Señor y Mesías a Jesús. Mensaje claro y directo. El otro aspecto importante, que también es lo que les decía que Lucas quería patentar, es que Jesús está vivo en la iglesia. La presencia la presencia de Jesús en medio de nosotros es real, aunque no lo podamos ver, sabemos que Él está presente. Si alguien me ayuda a leer Mateo 28:20, por favor.
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús lo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y está acompañando a su iglesia Jesús y también nos envía a su Espíritu Santo para que nos ayude en todo este camino como iglesia para llevarnos a la salvación. Y bueno, esta Pascua, este misterio pascual, ¿qué significa para nosotros? La Pascua judía era la celebración o la memoria en que fueron liberados de una esclavitud en Egipto para llegar a su tierra prometida. La Pascua de Cristo es una invitación a pasar del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida, ¿sí? Ahora nuestra esclavitud pues era el pecado o es el pecado y Jesús nos ofrece nuestra tierra prometida que es la gracia. Esa esclavitud misma del pecado, Jesús nos ofrece ahora ser libres, liberarnos de ese pecado, para pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la tierra prometida. Pero esto es muy importante entenderlo de que tenemos que vivir nuestra Pascua de manera personal, sí, pero también como iglesia, ¿sí? O sea, no nos vamos a salvar de manera individual, tenemos que salvarnos como iglesia, todos juntos. Y ya para concluir este tema, casi en la raya, voy a pedir ya nada más a uno de ustedes que me ayude a leer esta última cita, Romanos 6, versículos del 4 al 5, porque resume esto último que les acabo de decir. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Así es. Y pues bueno, con eso cerramos este tema. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario o algo? Muy Bastante interesante, muchas información gracias. interesante. Sí. Sí, a mí me gustó mucho este tema. Ojalá y les sirva mucho para su crecimiento espiritual, sobre todo cuando vuelvan a escuchar estos textos de la pasión. Bueno, pues no olviden seguir haciendo sus tareas, mantenerse un poquito al corriente. Próximo, no hay avisos ahorita importantes, las clases hasta ahorita siguen normales, no hay días de asueto cercanos, entonces, pues vamos a seguir así. Vamos a hacer pausa en Semana Santa, en las vacaciones de Semana Santa, las 2 semanas de vacaciones Santa, vamos a hacer pausa. Y pero mientras tanto, hasta que no sea eso, vamos a seguir nuestras clases todos los sábados. ¿Sale? Gracias. Nos despedimos nada más así rápido, con nuestra oración. Y ya, si alguien tiene algún tema, ahorita lo vemos terminando esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listos.